Bienvenidos un día más a este gran salón de actos, que hoy abre sus puertas para dar esta gran conferencia a todo el público presente, llevada de la mano del gran barrialense y especialista en medicina, don José Sánchez Godoy, que da a conocer el tema Cuidados intensivos, volver a empezar. Con todos ustedes y sobre este escenario, don José Sánchez Godoy. Un fuerte y caluroso aplauso para él. Buenas tardes. No sé si está encendido. Sí, parece que sí. Parece que estamos en familia, mejor todavía. Mi intención con esta charla es, en primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación de Vecinos de Barrial y a su comisión de fiesta por la invitación para participar en el programa de actos con esta charla, no conferencias, sino charlas, en las que intento contarles algunas cosas de mi experiencia, de lo que he vivido, y que les pueda servir a ustedes también para algunas cosas. El título es Medicina Intensiva, volver a empezar, y es el título que le he querido poner porque quisiera que saliesen de aquí con la idea de que el ingreso en una unidad de cuidados intensivos, que como casi todo el mundo la conoce, en una UBI como muchos la entienden, no debe ser el final, debe ser el principio de nuevo de una vida llena de salud. No debe ser la unidad de cuidados intensivos aquel lugar mítico que se veía en las películas de Tarzán, donde todos aquellos elefantes mayores que esperaban el final de sus días se iban dirigiendo para tumbarse en aquel sitio y morir. Es decir, no es la UBI, no debe ser un cementerio de elefantes, al contrario, debe ser un sitio de recuperación de una situación extrema, muy grave, pero que sirva como punto de partida. Es frecuente encontrar en la prensa el término UMI, está allí abajo. Y por ejemplo, cuando se hablaba de la gripe A, decía, el paciente que se encuentra en la UMI del hospital insular sufre una patología crónica. Aparece por primera vez la palabra UMI en la prensa, aparece todos los días, y a lo mejor sabemos lo que es, y a lo mejor no. Intentaré contar en qué consiste. La unidad de cuidados intensivos UCI para algunos, como está aquí, UBI para otros, como está aquí, unidad de cuidados intensivos, unidad de vigilancia intensiva, unidad de terapia intensiva, o como me gusta llamarla, unidad de medicina intensiva, porque es el sitio, es una unidad donde trabajan los especialistas en medicina intensiva. Y yo quiero explicar hoy, o contarles, qué es un especialista en medicina intensiva y qué es una UBI. No nos gusta llamarlo UBI, porque sería vigilancia intensiva. Los vigilantes cumplen otra función muy importante en un hospital también, pero no somos nosotros. Los cuidadores cumplen funciones importantes en los hospitales, tampoco somos nosotros. Los que hacemos la especialidad de medicina intensiva trabajamos en estas unidades. Cuando termino los estudios de medicina en la Universidad de La Laguna, después del obligado servicio militar y unas oposiciones para empezar la especialidad, consigo una plaza en la ciudad de Talavera de la Reina en Toledo, muy cerca del puente romano sobre el río Tajo, donde mi hijo mayor, por ejemplo, empezó a dar los primeros pasos, y donde a muy pocos metros también se encuentra el Hospital Nuestra Señora del Prado. Durante 3 años me formé en ese centro, con estancias
con estancias en algunos hospitales de Madrid, como el 12 de octubre y otros. Posteriormente, tras 3 años de especialidad, con el título ya bajo el brazo de especialista, nuevas oposiciones, recién inaugurado el Hospital de Mérida en Badajoz, obtengo mi primera plaza de medicina de adjunto de medicina intensiva del hospital. Este hospital, hoy de Servicio Extremeño de Salud, inaugura en 1983 la primera unidad de cuidados intensivos. Un compañero, Marcelo Pérez Arreaga, y un servidor, abrimos la unidad con el primer enfermo que ingresamos por un infarto, por cierto. 2 años más tarde, en 1983, no, fue en 1981, en el año 83, 2 años más tarde, nuevas oposiciones, plaza en propiedad, Hospital Universitario, Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde he ejercido la profesión durante estos 40 años hasta la actualidad. Tengo que decir que es medicina intensiva. Esta charla muchas veces la doy a los estudiantes de medicina que rotan por el servicio, porque quieren ir conociendo las distintas especialidades y saber qué es eso, para ver qué cogen. Y también yo la quiero dar aquí para dar a conocer a todo el mundo qué es eso de una UBI. Y tengo que decir alguna palabrota de las que usamos los médicos, me refiero a algún término técnico que quizás se pueda entender menos, pero trataré de utilizar las palabras más simples para que todos nos entendamos. Definimos la medicina intensiva como aquella parte de la medicina que se encarga de tratar a los pacientes que tienen unas alteraciones llamadas fisiopatológicas, alteraciones del funcionamiento del organismo, de tal calibre que ponga en peligro la vida de una forma actual o potencial. ¿Qué significa esto? Es un paciente que está muy grave, que tiene en peligro su vida en este momento, o que la puede tener en las próximas horas o en los próximos días. Pero tienen una característica importante, y es, no son enfermos irrecuperables. Todo el enfermo que ingresa en la UBI es porque tiene posibilidades de recuperar la situación en la que estaba y volver a empezar una vida nueva, plena de salud. Por tanto, no es un cementerio de elefantes, no es el final. Tampoco es el sitio en el que se va a morir. Esto lo he tenido que explicar muchas veces a compañeros médicos que se molestan con los especialistas de medicina intensiva cuando solicitan su ingreso de su paciente dentro de la unidad. Y uno les dice, mira, no, y se lo tiene que explicar, pero es que se está muriendo, ¿vale? Si se está muriendo no es a mí el que necesitas. Si ese es el final de su vida, es verdad que la vida es limitada y que un día nos tendremos que morir. Si ese es el final de un proceso irreversible, entonces no, lo único que podíamos conseguir ingresando en la unidad de cuidados intensivos es prolongarle una existencia que probablemente solo sea prorrogar un sufrimiento. Por tanto, el ingreso en medicina intensiva, cuando alguien traspasa el umbral y el cartel de unidad de medicina intensiva, que sepa que allí se va a luchar por su vida para una recuperación lo más pronto y total posible. Trabajamos, las unidades están compuestas en distintas salas, esta sería una de las salas. Y en las salas siempre vemos un montón de cosas. Cuando entramos en una sala de una UBI y un paciente está ahí, pues vemos un montón de cosas que yo llamo siempre árboles. Un monitor aquí, otro aquí, palos, postes, un montón de aparatos, luces, de todo. La cama donde estaría lo más importante. Eso se lo explico siempre a los estudiantes porque los árboles no deben impedirnos ver el bosque, y el bosque es el más importante que sería el paseo. No es el único sitio donde se ejerce la medicina intensiva. La medicina intensiva se ejerce también pues, por tierra, mar y aire, como se dice. Por tierra las unidades sí, pero se puede aplicar la medicina intensiva en cualquier sitio donde haya un paciente que lo necesite. Yo la he ejercido en las unidades de cuidados intensivos, en los servicios de urgencia, en una ambulancia, en alguna ocasión, incluso antes de existir la UBI móvil, ahora se llama así, UBI móvil o UBI móvil, porque es una sala con todo lo necesario. Lo único que le faltaría a lo mejor a esa UBI móvil es un especialista en medicina intensiva y a lo mejor no hay suficientes para ocuparlas y médicos entrenados en urgencia nos suplen. Pero efectivamente, allí donde hay un paciente crítico, si está en La Gomera, nos subimos en un barco a medianoche, arranca el ferry y alguna vez ocurrió para trasladarlo a Tenerife.
Si estamos en el Hierro alguna vez, las tormentas impedían hacerlo en el barco y la Guardia Civil, cuando no existía el 112, fue a buscarnos y vine alguna vez hasta Tenerife con un paciente, otra vez a Las Palmas con otro, en helicóptero. Traslados en avión, algunos a Sevilla, algunos a Madrid. Donde quiera que esté un paciente en situación crítica, alguien especializado debe estar a su lado con la equipación necesaria y eso sería una UBI, no es necesario un lugar específico. Pero sí es verdad que desde finales del siglo XIX es cuando se empieza a notar que es importante agrupar a los enfermos más graves en algunas áreas de los hospitales para concentrar allí toda la tecnología y todos los medios y, por tanto, permitir más fácil el acceso y más fácil el tratamiento de estos pacientes. Florence Nightingale, en 1863, se da cuenta de esta situación y empieza a agruparlo en determinadas zonas. Empiezan a aparecer las primeras UBI. A finales, en la década de los 50, la salida de la respiración artificial de los quirófanos por una necesidad, y es que aparece una epidemia de poliomielitis en el norte de Europa. La polio, todos saben más o menos lo que es, cada vez se recuerda menos, pero todos conocemos a alguien altojito de nuestra época, de los que tenemos ahora 60 y pico, todavía quedan algunos, que les daban aquellas parálisis que dejaban pues una pierna, las dos, o un brazo con una parálisis permanente. En aquella época no solo era un brazo, muchas veces lo que ocurría es que se paralizaba también la respiración. Y a esos pacientes en la fase aguda es necesario mantenerles artificialmente con un respirador hasta que pasara la fase crítica de la enfermedad y ver si se recuperaban los músculos respiratorios y poder de nuevo separarles de una máquina que les daba respiración artificial. Esto es lo que se llamaba el pulmón de acero, todos hemos oído hablar de él. El pulmón de acero era eso, una cámara de acero con un ajuste en el cuello, dejando la cabeza afuera, y que como los músculos del paciente no permitían expandir el tórax para que el aire entre, lo que se hacía era crear una presión negativa por fuera, una especie de succión, y al chupar se expandía el tórax y el aire sí entraba en los pulmones. Eso permitió a muchos pacientes mantenerse con vida hasta que pasó el tiempo suficiente para que volviesen a respirar ellos solos cuando la fase crítica de la poliomielitis pasó. No fueron uno, fueron cientos, fueron miles, muchos murieron, pero a otros se les permitió recuperarse durante un tiempo y quedar con algunas secuelas, pero seguir vivos. También permitió, desgraciadamente, esas epidemias el desarrollo de nuevas técnicas, y así los respiradores que antes eran una cámara acorazada se convirtieron solo en una coraza para el tórax, y aquí era donde se producía esa succión periódica. Se chupaba hacia afuera y entonces el tórax se expandía y el aire entraba en los pulmones, permitía seguir vivo. Pero este enfermo le dio tiempo de ver ya el éxito de la vacuna que marcó el final o el triunfo sobre la poliomielitis. Las guerras sirven para casi nada, para matar y para destruir, pero también es verdad que al mismo tiempo permiten el desarrollo de industrias, y una de las industrias es la de la medicina. Se proporciona gran número de pacientes y no queda más remedio que atenderles, y atenderles en las mejores condiciones. También eso permite el desarrollo de la medicina intensiva con el manejo de los pacientes críticos. Cuando en el año 34 Hitler alcanza el poder y más tarde, en 1939, invade Polonia, marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con toda su carga de guerra, de destrucción, de muerte y de heridos críticos. Pero no es sino a partir de los años 60 cuando empiezan a aparecer las unidades de cuidados intensivos como se conocen ahora. La primera fue en Nueva York, la segunda Shillingford en el año 64 en el Hospital Hammersmith de Londres, donde aparece una UBI con características parecidas a las de ahora. Y en España es en el año 65 por José Jiménez Díaz cuando funda la primera unidad de cuidados intensivos en la Fundación Jiménez Díaz en la Clínica de la Concepción. Esa unidad de cuidados intensivos agrupaba inicialmente solo los pacientes cardiológicos. Se sabía que los pacientes que sufrían un infarto tenían múltiples complicaciones. En las primeras horas y en los primeros días provocaba una gran mortalidad. Y para tratar esas complicaciones agudas se les tenía en un área donde estaban más vigilados, por ahí lo de UBI, donde se les tenía más cuidado, por ahí lo de cuidados intensivos, y sobre todo donde se ejercía, donde se aplicaba una tecnología que estaba por encima de la que tenía el resto del hospital.
Esta es una foto del profesor Jiménez Díaz y esta es otra de la Clínica de la Concepción en Madrid o Fundación Jiménez Díaz. Hasta el año 1978, año en el que empiezo la especialidad, no es reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia como una especialidad con titulación propia. En aquel momento eran 3 años de especialidad, y actualmente la formación son 5 años, 2 años de rotación en distintos servicios en el hospital y 3 años de formación específica. ¿Dónde se trabaja? Como dije antes, se puede trabajar por tierra, mar y aire, y les conté algunas anécdotas de las que me sirvieron. Pero las unidades de cuidados intensivos pueden ser o generales, una unidad de cuidados intensivos generales, o muy específicas. La unidad coronaria es una unidad de cuidados intensivos cardiológicos específica. La unidad respiratoria, pues la UMI respiratoria que existe. En mi hospital hay 3 unidades separadas, una coronaria, una de cuidados neurocríticos y otra de cuidados intensivos generales. Pero pueden ser también postquirúrgicas, pacientes que tienen una patología que les ha llevado al quirófano, pero de gravedad tal que requiere cuidados intensivos, pues hay también unidades específicas de ello. El trabajo de un especialista en medicina intensiva no es un trabajo individual, no es el trabajo de la consulta. Y eso es lo que me gusta, porque no solo no es el trabajo de la consulta, sino que no es el trabajo lento y pausado, es el trabajo de la adrenalina. Yo les explicaba a los estudiantes que, bien, alguien puede llegar a tu paciente, siente sus pies, lo saludas, te presentas, él se presenta, te preguntas qué le pasa, lo típico, que desde cuándo y le lo tributo. Y además, cuando te cuenta que se le hinchan los pies y que se cansa de subir escaleras y que duerme con 2 almohadas, pues eso, le mandas las pastillitas de Seguril que se toma todos los días para aflojar un poco los líquidos, y su digosina descansa todos los días de semana y venga usted dentro de 15 días. Yo les explicaba a los estudiantes que a mí está bien, eso es interesante y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes, pero que había una parte de la medicina que es el de aquí y ahora. En medicina intensiva se actúa ahora, porque dentro de un minuto no está el paciente. Yo prefiero estar con el equipo en el cual el paciente está en una situación crítica, pero que dependiendo de lo que hagamos ahora y dentro de un minuto y dentro de 5, va a marcar un futuro o no va a haber un futuro. Esa adrenalina engancha, esa adrenalina me enganchó durante un montón de años y ha enganchado a un montón de generaciones que vienen detrás. Y la media del servicio en el que estoy hasta hace poco son de 30 años. Es decir, que esa adrenalina vuelve a enganchar a un montón de gente. Además de enganchar por si hay alguien que esté estudiando alguna carrera o algún estudio en relación con la sanidad y esto les pueda servir para engancharse de adrenalina, algo proselitismo, también les sirva para que ustedes sepan lo que allí se cuece. Esta es una enfermera de mi servicio, además hija de compañero. Es imprescindible la colaboración y el trabajo del personal de enfermería. Es imposible el trabajo en una unidad de cuidados intensivos con un médico solo, imposible. Pero también es imposible trabajar en un hospital si no hay señora de la limpieza que mantenga el caquillo limpio permanentemente, porque lo ensuciamos los trabajadores, porque lo ensucian los pacientes, porque es una desinfección del local. Como también es importante el trabajo de la celadora o del auxiliar que está detrás, que nos salió en la foto, porque nuestros pacientes, que son pacientes muy graves y que necesitan prácticamente para todas las funciones de la atención de los demás, nosotros somos los que cubrimos esas necesidades. El médico de la UMI no solo se basa en los datos de exploración del paciente, en los datos que nos proporcionan los distintos aparatos, sino que estudia los exámenes complementarios como un escáner, los análisis, y se estruja su cerebro, que está aquí detrás de esta incipiente calma, el amigo Molina, para tratar de discernir bien qué está pasando, de elaborar un proyecto, de elaborar un plan terapéutico y de conseguir la mejoría del paciente. También hay momentos para el relax, y durante el café, pues las desgracias pueden estar al lado, pero uno no puede estar llorando permanentemente cuando quieres ayudar al lado. La empatía no es llorar con el otro, la empatía es entender la situación del otro y buscarle soluciones. Ponerte a llorar con el otro no soluciona los problemas. No soluciona los problemas. Hay momentos para el relax, y este es un momento para el relax, pero otras reuniones, sentados alrededor de una mesa y con todos los datos, se producen 2 veces al día al menos en mi servicio,
Y cada uno de los pacientes son analizados y son valorados por todos. Cada uno de nosotros podemos dar nuestra opinión basada en experiencia, conocimiento, estudios o lo que veamos en ese momento. Hay otros profesionales que también nos ayudan. Nosotros no somos los que juzgamos la vida de los pacientes. Lo que juzgamos es la enfermedad o la situación crítica que le lleva a estar allí. Por tanto, haya hecho lo que haya hecho, otros son los profesionales responsables de controlarlo y a veces estos caballeros pues tienen que controlar que no se vayan de la para que vuelvan a pagar el precio por lo que han hecho. No vamos a vivir para siempre. Alguna vez salimos así también. Esperamos que sea la menor número posible. Y dentro de esa sala que les enseñé antes hay de todo. Durante más de 20 años, un servidor fue el responsable del control de las infecciones hospitalarias, eso de lo que se habla tanto de las bacterias multiresistentes, de las infecciones hospitalarias, de las cosas que pasan en los hospitales y que no deberían pasar. Este es el lavabo, el sitio donde hay que lavarse las manos. Cada vez que tocas a un enfermo, lavarte las manos, pero antes de ir a tocarlo también. Y esto sirve para recordarles a ustedes que cuando vayan a un hospital, antes de entrar a ver al paciente, se laven las manos. Que cuando se vayan, se laven las manos. Evitemos que una de esas bacterias que han aprendido, lo que no está escrito, que han aprendido a defenderse de los antibióticos, como las moscas aprendieron a defenderse del DDT, pues evitar que esos gérmenes nos los llevemos para otro lado. Aquí tenemos todo lo necesario para ello. Tenemos también todo lo necesario para atender a un paciente sin necesidad de salir de allí. Por eso en la SUBI se ven tantas cosas. Se ve este aparato que es un respirador para mantener con respiración artificial a alguien que, por alguna razón, fracasaron sus pulmones, o que su estado de conciencia impide que controlen la respiración, o porque tenemos que tenerlo relajado y sedado por otro motivo, por el que sea, y entonces él no respira, tenemos que mantenerlo con respiración artificial. Ese respirador tiene además un monitor, que es ese aparatito de ahí, en esta diapositiva se va a ver mejor, en la cual nos permite ver pues, un montón de cosas. Desde cuáles son las presiones que alcanzan los gases dentro de los pulmones, cuántas son las respiraciones que le tenemos programadas, 20, cuánto es el oxígeno que le damos, porque a lo mejor con el aire no es suficiente y tenemos que darle más oxígeno, hasta un 35% en vez del 21% que tiene el aire, que cuánto le damos de cada vez, 500 centímetros cúbicos cada vez que le damos una embolada de aire. Todo esto nos da un montón de datos. Estos datos nos permiten, junto con otros, este es otro monitor en el que se ve arriba un electrocardiograma, en el cual se ve cuántos latidos por minuto tiene. Incluso nos avisaría si pasa de 120 o si baja de 39. También podemos ver que la oxigenación de la sangre es perfecta al 100%. También podemos ver que la tensión arterial es esta, la máxima, la mínima, eso que conocemos, y la media que conocemos menos, pero que nos da una onda y nos la da latido a latido. Es decir, no es tómese usted la pastilla, venga dentro de 15 días, sino es aquí y ahora. Si la tensión aquí y ahora cae, yo la veo. Si aquí y ahora la saturación cae y la oxigenación no es la adecuada, nosotros la vemos y podemos actuar en el momento. Actuar cuando la oxigenación es mínima dentro de 3 minutos, ya no hay paciente. Hay que solucionarlo ahora, ya no hay paciente. También podemos medir otras cosas, como aquí hay una cosa que dice PIC, presión intracraneal. Todos sabemos lo del tensiómetro y lo medimos en la farmacia. Bueno, pues esta tensión que vemos ahí no se puede medir en la farmacia porque hay un catéter dentro de la arteria. Pero es que hay otras presiones como la PIC que se miden dentro del cerebro. Y en pacientes que están operados del cráneo, que tienen un traumatismo o que tienen un ictus, pues a lo mejor es necesario medirle esa presión para evitar que picos de esa presión acaben destruyendo del todo el cerebro. Un montón de cosas. Un montón de árboles que no nos impedirán ver el bosque. El bosque sigue siendo lo más importante, el que está en la cama, a él es lo que queremos recuperar. Este poste tiene una bolsa que dice nutrición, puede decir cualquier cosa, y otra aquí, otra bolsa de plástico. Estos son los suelos donde se les administra el agua imprescindible para vivir y que no pueden beber porque no están conscientes o porque están sedados. Y aquí lo que hay es una alimentación porque no se pueden comer su potají. Y entonces hay que meterles una solución de alimentación de forma permanente por la nariz, que le llegue hasta el estómago y que le permita que su organismo siga funcionando. Un montón de cosas que a veces hacen que uno se confunda. A veces hasta los familiares se confunden y llegan a un hospital y empiezan a hacerme preguntas y a decirme que por qué suena aquella alarma, que por qué marca 32.
Y yo le digo lo de siempre, cójale usted la mano y háblele, dígale lo que usted quiera. Si quiere le explico esto, lo estoy explicando hoy, pero no le va a ayudar. Olvídese de la alarma que a veces suena sin motivo aparente. La alarma de nuestra casa y la del coche también, porque quedó el coche más cerrado. No te asusta, si empieza a pitar, vuelve para atrás, subes la ventanilla que se quedó abierta y ya está. Olvídense cuando van a ver a un familiar a la UBI si suena una alarma. Olvídense si se mueve, no pasa nada. Acompáñenles, tóquenles, quiéranle, que lo demás nos encargamos los que estamos ahí. No pasa nada. Otro árbol, este puede ser, esto es una máquina que se llama una bomba y permite administrar a lo mejor 1 litro o 2 litros de dreno en 1 hora. Pues lo que tú has perdido en unas diarreas, en una deshidratación, en una hemorragia, en un no sé qué, se puede administrar en muy poco tiempo gracias a estas máquinas que están en estos sitios. Pero también podemos tener toda esta serie de máquinas que se llaman bombas de infusión y que permiten la administración de hasta 0,1, 0,2 centímetros cúbicos cada hora de un medicamento. Es decir, administración con una precisión absoluta dentro de la sangre de un medicamento. ¿Por qué? Porque los medicamentos algunos tienen efectos secundarios muy importantes y es necesario que la dosis sea la dosis justa y adecuada, que no nos pasemos. Por tanto, gran precisión en lo que hacemos. A veces incluso podemos ver de forma continua cuál es la actividad del cerebro mediante este aparatejo que nos da un electroencefalograma continuo y nos indica un nivel de actividad cerebral que nos permite decir cuánto está sedado un paciente y cuánto no. Este es el aparato que medía de forma continua la presión dentro del cerebro. Por encima de 20 es un signo de alarma y nosotros tenemos que buscar medidas para arreglar eso. La cabeza es de hueso. Es de hueso cerrado, lo que está dentro es muy blandito, los sesos lo habrán visto alguna vez, alguien incluso se los habrá comido, no las personas, pero sí rebozadito. Y esos sesos, si se hinchan dentro de una pared cerrada, como es el hueso, pueden provocar la muerte y por eso la medida constante nos permite buscar una salida con un tratamiento médico o, si fuera necesario, quitando la tapa de los sesos y cosiendo solo la piel para que el cerebro pueda crecer durante un tiempo y cuando se solucione el problema volver a poner el hueso en su sitio. Esta es una bomba como la de agua. Esta foto está un poco borrosa. Bueno, a veces vemos un paciente así. Este paciente no es distinguible quién es y por eso traigo la diapositiva. El derecho al honor y a la intimidad impide que uno ponga fotografías de pacientes reales. Pero es una cara que está tapada y es una cabeza que está tapada. Nos sirve para varias cosas. Para ver que aquí hay un tubo que entra por la boca, que llega hasta la tráquea y que permite una respiración artificial. Invadimos mucho el cuerpo de los pacientes, no te da otro remedio. Si no tiene esto, no respira, y si alguien no respira, sabe que se muere. Pero es que si respira y no lo alimentamos con una sonda como esta, cuando pasen 3 días habrá perdido 2 o 3 kilos, buena dieta de adelgazamiento, pero cuando lleva una semana sin comer, como el burro del otro, cuando ya está acostumbrado, se muere. Pero es que además necesitamos saber si tiene fiebre. Ya sé que se puede poner un termómetro, pero no es el termómetro debajo de la axila el que da una mejor idea de cuál es la temperatura del cuerpo y colocamos un termómetro que se cabe de aquí dentro del esófago. Como él no pestañea porque está sedado y relajado, le ponemos unas gasas en los ojos y les humedecemos constantemente con suero, con lágrimas artificiales. Seremos también sus lágrimas y sus párpados. Controlamos con este sensor cómo está la actividad del cerebro y aquí no se ve lo que hay y es probablemente una herida quirúrgica o una herida de traumatismo. ¿Ven? Todos estos árboles. Lo más importante es que está aquí, colgado de cosas, pero queremos que esto sea una solución para volver a empezar. Muchos motivos nos pueden llevar. Accidentes, traumatismos, infecciones, intervenciones quirúrgicas, ictus, infartos, lo que ustedes quieran. También la obesidad. La obesidad puede provocar insuficiencia respiratoria, la mórbida, puede facilitar infecciones, puede dar lugar a una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca. A veces ocupan el ciclo. El origen puede ser un accidente de tráfico con un politraumatismo. Y este es un detalle de lo que decíamos antes, lo de los párpados, el tubo en la boca, lo de la alimentación y lo del cable para la temperatura, y aquí lo del sensor para ver cómo está actuando su cerebro. Y aquí, en esta que se ha pasado muy rápido, el catéter que se mete dentro del cerebro para medir.
pinchamos mucho, evidentemente a veces ocasionamos un daño. Lo que buscamos es tenerlo todo previsto y todo controlado para evitar que la enfermedad que le llegó allí se lo lleve. La tensión arterial también a veces la tomamos por un manguito, hoy más automático, que solo aprietas un botón y no hay que estar inflando con el estetoscopio, que conozcas cuál es la profundidad. Nunca te lances o puedes acabar con una fractura en el cuello. Aquí van todas las vértebras derechitas y esta se fue para allá. Eso provoca una lesión medular que puede acabar con los días en una silla de ruedas. Entonces, la precaución en el conducir no vale lamentarse después, mejor prevenirlo, porque las multifracturas y el politraumatismo es otro de los motivos que llevan a ingresar en las unidades de cuidados intensivos. También los excesos, la rama es el sábado, hay que controlar lo que bebemos, porque el coma etílico puede provocar la muerte. El coma etílico en edades tempranas de la vida provoca daños importantes que a veces se mantienen el resto de la vida. No me he olvidado, la botella de ron Areuca es esta, ¿vale? El cerebro hay que utilizarlo, pero no para conducir una moto así. El cerebro hay que utilizarlo para conducirla así, con un casco, y proteger el mismo. Poder acabar la estancia en la UBI con una sonrisa es importante. Para esta sonrisa pedí permiso y para esta foto también. ¿Cómo la pedí? Para explicarlo de este señor, que después de 2 o 3 meses en respiración artificial, con una traqueostomía y que empieza a ser un suspirito respirando solo, pues empezó a plantearse qué es lo que le tocaba hacer cuando saliera de allí, y ya iba contando con los dedos cuáles eran sus proyectos y sus cosas. Y con los dedos no, pero después de propia voz ya me lo contó cuando por fin le cerramos la traqueostomía y volví a hablar otra vez después de 2 meses, solo por señas. A veces perdemos la batalla. Y en las unidades de cuidados intensivos, aunque perdamos la batalla, es prácticamente el único lugar donde es posible mantener a un paciente ya fallecido, pero fallecido en las condiciones determinadas, fallecido en las condiciones de muerte cerebral. Es en esos sitios donde se mantiene un cadáver funcionando, muerte cerebral, funcionando el resto del organismo, durante horas o durante algunos días, para conseguir que tras la aceptación por parte de la familia o previamente, si el paciente lo dejó escrito, obtener órganos que permitan la vida de otros pacientes. Y así, un paciente fallecido puede compartir pues un montón de órganos después de muerto, 1 o 2 para el hígado, 1 o 2 para los riñones, 1 o 2 para los pulmones, para el páncreas, el intestino y así, hasta un montón de órganos que servirían para llevar a otras personas. Y eso es todo. Muchas gracias. Si a alguien le quedó ganas y quiere hacer alguna pregunta, pues yo estoy dispuesto a contestarla si me la sé. Si no me la sé. Así que espero que si hay preguntas que sean fáciles. Venga, pues. Te escucho. Yo me meto la pata como siempre y como lo he pasado lo digo. Cuando mi hijo tuvo la clínica, tuvo el accidente, el médico me dice, vamos a tener que operarle el cráneo, que fue lo que te dije antes, porque le está creciendo el cerebro, lo que tenemos dentro. Pero después a las 2 horas me dice, Antonio, lo vamos a dejar porque a lo mejor le vamos a perjudicar o al meter la agujita que le metemos, entonces el cerebro puede llegar allí y romper. Pero ahora tú dices antes que le puedes quitar un poquito de hueso y luego cuando el cerebro baje, volvérselo a poner. En ese caso, gracias a Dios a mí no me pasó, pero fue lo que pasó. Sí, en los traumatismos, las hemorragias cerebrales, los ictus, puede producirse un aumento del volumen del cerebro producido por el edema o por la misma hemorragia. Eso puede dar lugar a la muerte en muy poco tiempo si las presiones alcanzan un nivel crítico. Soluciones, si es posible, que no siempre lo es, dependiendo de las condiciones de cada paciente y en momentos concretos,
es posible abrir el cráneo y quitar no un trocito de hueso, un trozote de hueso. Dejar que el cerebro crezca por ahí, salga otra vez. Sí, sí, no pasa nada. Pasado el tiempo, eso puede volver otra vez a su sitio, puede pasar meses, se guarda en una nevera, en un congelador, ese trozo de hueso, se abre la piel otra vez, se coloca ahí y vuelve a pegar. No pasa absolutamente nada. Y el paciente puede vivir a eso, sí. A veces ese edema o esa hinchazón del cerebro puede responder a tratamiento médico o a otras maniobras que sería mucho más complicado explicar aquí. Pero sobre todo a tratamiento médico y a ventilar más deprisa con el respirador. Sí. Si quieres algo otro. Lo que nos cae mal, lo digo porque yo he pasado por ahí, que el médico me diga, no, hasta las 48 horas no te puedo decir nada. Ya yo sé el motivo, pero explícalo tú mismo. ¿Te metí en un compromiso o no? Lo más fácil que era para mí explicarlo hace 40 años, hoy las cosas son, gracias a Dios, distintas. Lo más difícil para mí era que alguien ingresara con un infarto, con un dolor en el pecho, le poníamos un analgésico, le administrábamos la morfina, se le quitaba el dolor y estaba perfecto. Aquel sudor de muerte, y aquel dolor que se le arrancaba el alma, y aquellas náuseas y vómitos que daban sensación de me voy a morir, desaparecía. Y entonces cuando el paciente ingresaba y su familia le veía perfectamente, no, ya estoy bien, se me ha quitado. Y yo en ese momento tenía que coger a su familia, sentarla en el despacho y explicarle, sí, es verdad, está estupenda, pero tenemos un infarto en fase aguda, y lo que ocurre desgraciadamente en el infarto en las primeras horas, y estoy hablando de hace 40 años, es que las complicaciones más graves se dan en las primeras horas. Y yo quiero decirle, les contaba, quiero decirle a usted que aunque usted le vea así, está ingresado aquí por si se presenta una de esas complicaciones y atajarla a tiempo. Yo no puedo decirle a usted que está fuera de peligro porque no lo está. Y le puedo llamar dentro de 2 horas para decirle que se murió y no me gustaría hacerlo. Pero usted tiene que saber que está en una situación grave. Esa información tiene que ser real. No tiene que ser a lo bestia, pero sí tiene que ser real. No podemos decir mentiras. Ya yo no le digo mentiras ni a los pacientes, solo a aquellos que no me preguntan. Lo que sí es verdad es que no contesto a lo que no me preguntan. Por ejemplo, Araceli no me ha preguntado nada, yo estoy tal. Si Antonio me pregunta, yo le contesto. Si un paciente me pregunta qué tengo, yo se lo doy. ¿Qué me va a pasar? Si lo sé, se lo digo. Si él quiere saber. Si no, me callo. Los familiares cercanos que vienen todos los días a pedirme información, yo tengo que dar la información lo más veraz y real posible. Aunque el paciente no quiera enterarse, pero su mujer, su marido que está afuera sí quieren saber qué va a pasar. Y sobre todo yo no puedo engañarle, porque si no me dicen, ¿qué le ha hecho? Si estaba tan bien ayer. Pues este no le he hecho nada. Venía con un infarto, se ha complicado, ha fallecido. A veces tengo que contar eso. Y prefiero que sea primero bien contado, no a lo bestia, pero sí bien contado, y que cada uno asuma lo que le toca. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería decir otra cosa que a lo mejor antes no la conté. Lo digo porque al principio de explicar yo otras cosas en algunos sitios, hablaba de que el ingreso era de pacientes recuperables. Y existe un concepto falso hoy, pero real hace unos años, de que el paciente de cáncer terminal, no era un paciente recuperable. Eso ha cambiado hoy, como cambió el concepto del paciente con SIDA. Los pacientes con SIDA al principio, cuando nosotros veíamos que el 100% de los pacientes que hacían, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria, todos los pacientes que necesitaban respiración artificial y que tenían SIDA se morían, todos. La mortandad que hubo de pacientes con SIDA, lo conocemos en el barrio, murieron mucha gente con SIDA. No de origen de drogas, no de origen de tendencias sexuales distintas, no. Me refiero a pacientes, por ejemplo, con hemofilia, por transfusiones, y que desgraciadamente contrajeron el virus y que murieron. Esos morían todos. Entonces, al principio, nosotros no ingresábamos a esos pacientes, porque no había ninguna esperanza para ellos.
Lo que hacíamos era, lo que se hacía en los hospitales era ayudarles a bien morir, ayudarles a vivir bien los días que le correspondían, pero no a prolongar una agonía en una UBI. Eso hoy cambia. ¿Por qué? Porque hoy el avance en el tratamiento del SIDA permite que este sea una enfermedad crónica. Y hoy el paciente con SIDA que tenga una insuficiencia respiratoria ingresa en una UBI si es necesario. Hoy un paciente con cáncer que sufra una complicación y esa complicación sea reversible también ingresa en la UBI. Un paciente que tenga un cáncer y sufre un traumatismo porque tiene un accidente de tráfico también ingresa si es necesario. Pero por una complicación propia de su enfermedad, de su cáncer, si no es el estadio terminal, cuando el cáncer está absolutamente diseminado y no hay ninguna posibilidad de sacarlo adelante, si ese es el caso, no ingresa. Pero si ese no es el caso, también los pacientes de cáncer se benefician de los ingresos de medicina intensiva en algunas ocasiones y muchos pacientes con cáncer ingresan hoy en nuestras unidades. Ahora que hay tanto se sabe algo de tenemos algo de saber lo que se produce, pero... Sí, lo más importante del ictus, la palabra ictus es un accidente dentro del cerebro. Suele ser por dos motivos, por una hemorragia o por una trombosis. Si hay una trombosis, significa que se tupe una arteria. La arteria es el riego, es la sequía, es la tarjeta que lleva el agua a regar el huerto y va dando ramas por un lado y por otro. Si se tupe una de esas ramas, a esa zona del huerto no le llega agua, lo que hay allí se muere, ¿vale? Si lo que hay allí es lo que hace que tú muevas la mano y la pierna, pues te quedas sin mover la mano y la pierna, te quedas con una parálisis de medio cuerpo. Si lo que ocurre en esa zona del huerto, que es donde te llega la luz de tus ojos, pues te puedes quedar sin ver la mitad del campo. Tú ves toda la sala y a lo mejor ves solo la mitad. Dependiendo del área que se quede sin riego, tú presentas unas señales, unos signos específicos. Eso en el ictus. Si hay una hemorragia, el desastre es un poco distinto, un poco más. La sangre puede quedar acumulada en una zona y dar un daño porque eso aumenta el volumen. Puede también provocar un déficit en algunas funciones o puede provocar la muerte. Cualquier cosa. Eso es el ictus. El ictus, como se entiende, y el código ictus del que se ha oído hablar por ahí, es otra historia. Resulta que el cerebro, cuando pierde su sangre, tarda muy poco tiempo en perder sus funciones. Y entonces hay un tiempo precioso. Si alguien tiene una pérdida de fuerza en una mano, en una pierna, una pérdida de visión en una parte del campo visual, o una parálisis, hay que ir inmediatamente, cuanto antes a un hospital. ¿Por qué? Porque lo que hay de nuevo son distintas técnicas. Igual que en el infarto. Por eso dicen que en el infarto es solamente hoy la mortalidad mucho menor y la recuperación mucho menor. Si llegas pronto a un hospital, se puede poner una medicación que disuelva el trombo, una posibilidad, con los riesgos que se lleva consigo. B, entrar en la arteria del cerebro desde fuera sin operar y absorber, chupar ese trombo. ¿Cómo se hace? Entra por una arteria que está en la raíz del muslo, se mete un catéter, se va dirigiendo por rayos, se entra hasta el cerebro, hasta la zona que está tubida, se localiza el trombo, se chupa y por fuera. Si lo que se pretende es evitar, esa sería para los ictus. Si lo que se pretende es evitar un ictus porque alguien, en algún momento determinado, por alguna razón, descubre que tienes un aneurisma, que tienes una malformación en el cerebro, entonces lo que se hace es lo contrario, entras por fuera, pero llegas a ese sitio donde hay una bolsita que se puede romper y le pones un tapón. Puesto el tapón, ya sabes que por ahí no va a salir. No es que se sabe a qué se debe ir. Y lo que se sabe hoy es que hay distintas técnicas y distintos métodos para mejorar el pronóstico de esos pacientes. Las preguntas estas fueron fáciles. Muy bien, si no hay nada más, señores, muchas gracias. Por último, la Comisión de Fiestas de Barrial 2017 y yo como vicepresidente de estas mismas le queremos brindar a don José
un presente con un caluroso aplauso. Muy buenas noches, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de esta maravillosa fiesta en honor a Nuestra Señora de los Desamparados. Felices fiestas barrialenses.